buenas, bienvenidos a un episodio más de Emprendedores de Éxito. Hoy tengo conmigo un invitado que me hace mucha ilusión porque lo he escuchado muchísimo y ha venido aquí al podcast a hablar de algo muy práctico. Vamos a hacer un formato diferente. Hoy tengo aquí a Pocho Costa. Para aquellos que no lo conozcáis, Pocho Costa es consultor y formador especializado en inteligencia artificial, con amplia trayectoria ayudando a empresas a implementar soluciones de inteligencia artificial que mejoran la productividad y los resultados. Es creador del podcast Inteligencia Artificial, donde comparte semanalmente novedades, herramientas y casos prácticos de IA, aplicada al mundo real, el cual os recomiendo muchísimo porque he escuchado muchas horas. ¿Qué tal, Pocho? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Carles? ¿Todo bien? Muchas gracias a vos por tenerme aquí. Un lujo. Vamos a comenzar, si quieres, para ubicar un poco a la audiencia con una ronda de preguntas rápidas. Muy bien. Edad. 43 años. ¿Dónde vives actualmente? En Buenos Aires, Argentina. ¿Desde hace cuánto tiempo? Y vivo acá desde que nací. ¿Cuánto hace que emprendes? ¿Qué emprendo? Buena pregunta. Desde el año 2014. ¿Y qué te llevó a emprender? Siempre fue un bichito que me picaba. Creo que un poco de mis padres lo habré heredado, que ahora están jubilados, pero eran emprendedores. Y la atracción de poder tomar tus propias decisiones, elegir el camino y no tener nadie que te diga lo que tenés que hacer, sino que, bueno, eh, los éxitos y los fracasos dependen de vos. Entonces eso me parecía interesante y divertido. ¿Te consideras una persona de éxito? A ver, yo creo que sí, pero igual el éxito es muy relativo. O sea, por más que me considere una persona de éxito, también eh, tenemos las subidas y bajadas que tiene cualquier persona, ¿no? O sea, si pensamos en trasladar esto, yo uso mucho el fútbol como analogías porque me gusta el fútbol. Entonces, si pienso en Messi como jugador de fútbol, que es el mejor jugador de la historia y súper exitoso, también tuvo sus momentos malos, sus derrotas, y bueno, creo que eso también es lo que ayuda a que podamos aprender y mejorar. Entonces, también como todos los éxitos, también vienen acompañados de algunos momentos difíciles y fracasos, quizás. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que el éxito para mí es poder hacer lo que quiero hacer, tener esa libertad y también, en mi caso, ayudar a otras personas. Eso a mí me hace sentir que voy por el buen camino y realmente sé que tengo la posibilidad de ayudar a un montón de personas. Algunas más cercanas y otras más lejanas, porque Eh, quizás las más cercanas pueden ser clientes con los que trabajo, pero más lejanas, personas que quizás ni conozco, que me conocieron por el podcast, que hace 7 años que hago el podcast de inteligencia artificial, y bueno, gente que se inspiró, que quizás aprendió algo, gente que cambió de carrera y se empezó a dedicar a ser científico de datos porque me había estado escuchando a mí durante un tiempo y le gustó tanto de lo que hablaba que se puso a estudiar eso y después trabaja de eso y bueno, un montón de gente que al correr de estos 7 años desde que hago el podcast me ha escrito que yo no las conozco, pero que me dijeron que les sirvió, que los ayudó, que implementaron algo y bueno, eso también me parece muy enriquecedor para mí, al menos me hace sentir que estoy aportando algo. Vamos a hablar un momentito de podcast porque hay algo que me gusta y que tenemos una historia en común y es que el nombre tuyo es un nombre genérico. O sea, al final podcast inteligencia artificial es algo como muy concreto y el nombre de la tecnología, ¿no? Yo tengo un podcast que también inicié hace 6 años o 7 años ya, que se llama Nómada Digital. Y también muchas veces me han preguntado, ¿no? Ay, ¿cómo conseguiste ese nombre? Digo, pues no sé, pues no había todavía en ese momento, ¿no? Y tuvimos la gran suerte de poder utilizar un nombre tan genérico como ese y que se posicionara. ¿Cómo, por qué decidiste empezar con un podcast?
¿Cómo eran tus inicios? ¿Ya tenías un blog antes? De dónde nace la idea de un podcast? Bien. No, no tenía un blog y la idea del podcast nació porque a mí me gustan los podcasts, pero me gusta escuchar los podcasts. Entonces, eh, en aquel momento yo escuchaba un montón de podcasts cuando iba en el auto, cuando iba en la calle, cuando andaba en bicicleta y empecé a, bueno, a trabajar y estudiar y, bueno, a estar muy en contacto con todo el tema de machine learning, del aprendizaje automático, digamos, lo que hoy le dicen inteligencia artificial. Y entonces quería escuchar un podcast de inteligencia artificial, entonces me puse a buscar y en español no había ninguno. Y bueno, ahí es que surgió la idea loca de hacerlo, nunca había hecho uno, así que eh, ver cómo había que hacer, cómo se hacía un podcast. Y bueno, básicamente así surgió la idea de hacer el podcast, porque quería escuchar uno y dije, bueno, si no existe, voy a hacer el podcast que a mí me gustaría escuchar. Y, y así fue. Copiando ideas de Pues, otros podcasts que escuchaba de otras temáticas, es como que fui entendiendo que el podcast tenía una estructura, un inicio donde se presentaba quién era yo, qué era el podcast, después eh, hablaba sobre un tema y un cierre donde invitabas quizás a la gente a que te siga y ese tipo de cosas, aunque la realidad es que el podcast de inteligencia artificial lo escuchaban tres gatos locos hasta hace unos años atrás. Al principio no lo escuchaba ni mi mamá. O sea, claramente la inteligencia artificial no le interesaba a nadie cuando yo empecé los primeros años con el podcast. Era muy, muy específico de gente freak. ¿y por qué seguiste a pesar de tener pocas escuchas? O sea, ¿todas las semanas publicaste siempre sin fallar? No, no, no. Al principio no tenía una periodicidad como ahora, que ahora sí es todas las semanas. Al principio intentaba hacerlo todas las semanas, pero a veces pasaban 2, 3 semanas que no publicaba nada y a veces ha pasado un mes o incluso 2 meses. Pero nunca lo abandoné porque, bueno, me gustaba hacerlo y me gustaba compartir con el mundo lo que, lo que estaba haciendo o lo que aprendía, lo que sea. Y bueno, nada, era un hobby que me gustaba, digamos. La realidad es que tampoco había, después empezaron a aparecer otros podcasts, pero no, no, no había muchos tampoco. Bueno, después de 7 años haciendo un podcast, me gustaría además alguien que es muy tecnológico que nos cuente técnicamente cómo funciona. Es decir, tú ahora, cómo editas, subes y preparas tu podcast. Bien, el podcast en los últimos meses, digamos que desde septiembre aproximadamente del año pasado, también se graba en video, cosa que al principio no, al principio era solo audio. Entonces, ahora uso una aplicación que se llama Cap, que me permite grabar la cámara y el micrófono. Una vez que se graba todo, lo pasamos por un software donde se mejora el audio, se limpian ruidos y todo ese tipo de cosas, por si llegara a ver. Se llama Sí. Auphonic. Y después proceso de edición, donde si hace falta eh, digamos que cortar alguna parte donde haya algún, alguna cosa particular, no sé, una tos, un estornudo, cosas por el estilo, se corta. Y bueno, con eso ya está. Ahí la edición sale de mí, digamos. Eso lo hace una persona que se dedica a editar, que entiendo que usa un software especial para editar videos y todo eso, donde quizás mete algún efecto, alguna transición y ese tipo de cosas. Pero antes, que era solo audio, lo hacía directamente con el Audacity y, y nada más. Ahí le ponía la musiquita y listo. Tal cual, yo es lo mismo lo que hago con Audacity. Sí que si alguna vez hay ruidos, pues paso también por Adobe Enhance, que es el de Adobe de audio, de podcast. Eh, Siempre he pensado que cuando es en vídeo con dos personas no me supone ningún tipo de problema, pero cuando pienso a como grabo yo solo, yo voy haciendo muchos cortes mientras estoy grabando un episodio en el cual es un episodio en solitario, ¿no? Entonces, en vídeo se me haría muy difícil. Lo he hecho alguna vez, pero claro,
me obliga a estar mucho más improvisando, mientras que cuando estoy con el audio, corto, pienso, le doy otra vez a grabar, vuelvo a desarrollar, vuelvo para atrás para escuchar aquello que he dicho, ¿no? Y a lo mejor lo cambio o lo que sea. ¿Te costó esta transición? Sí, o sea, pero el cambio es mental nada más, ¿eh? Después me di cuenta que no me llevaba mucho más tiempo grabar en vídeo Que en que en audio, sí. audio. Lo único es que sí tenés que empezar a tener en cuenta es que en vídeo necesitas tener mejor iluminación, quizás, y eso lleva más preparación, o quizás eh, yo antes al principio cuando empecé el podcast grababa solamente con el teléfono, o sea, hablándole al teléfono o con los auriculares del teléfono. Ya después, con el correr de los años, me profesionalicé un poco y compré un micrófono, pero bueno, ya con grabar en vídeo o tengo que poner un trípode con la cámara del teléfono o ahora que tengo una cámara directamente que compré para esto. Entonces, sí requiere mm, como una preparación mayor o más inversión el video, porque necesitas iluminación, cámara. Sí, por supuesto. Para mí, sobre todo, es el punto de que me obliga a prepararme mucho el podcast. En mi caso, sí que los podcasts son casi, casi, cuando son en solitario, sin guión. Entonces, claro, el hecho de no parar me acabaría diciendo pelotudeces, ¿no? O sea, acabaría diciendo cosas que no son. Y es como, yo necesito parar, reestructurar lo que voy a decir y explicarlo bien, porque si no, me voy por las ramas y no estoy contando lo que yo quiero. Eh, vamos a tu negocio, Pocho. ¿Cómo es? ¿Cómo es el negocio? O sea, ok, tienes el podcast, que eso es difusión, Sí. y además de difusión, pues también fidelización. Yo sé que tienes mucha gente que te sigue y que te escribe y demás, pero ¿de dónde viene el dinero? Porque en el podcast, además, no están patrocinados, no hay ingreso por el podcast, ¿no? Tal cual. A ver, yo me dedico actualmente a la consultoría, ¿sí? Hasta hace algunos años atrás tenía una empresa consultora. eh, Después, bueno, vendí mi parte a los socios y yo me fui a tomar un tiempito sabático, así como para desconectar después de muchos años de estar ahí empujando el emprendimiento. Y bueno, Perdona, que te corte, cuando hablas de que tenías una consultora con tus socios, ¿consultora de qué? O sea, ¿qué tecnología, servicios? desarrollo de productos digitales, desarrollo de aplicaciones, sistemas para empresas. Ok, Una empresa que tenía 70 personas. O sea, eso requiere sí, sí. mucho Es esfuerzo. grande, sí, sí, sí. Entonces, bueno, hace 2 años ya que eso lo dejé y bueno, me tomé un tiempo para descansar y volví a empezar a tomar algunos clientes, pero ya de manera personal, individual, como consultor, asesorando empresas en lo que era la introducción de inteligencia artificial o muchas veces como asesor en tecnología, ¿no? Yo me dedico a la tecnología hace 20 años. Inicié como programador a los, no sé, 20 años, hoy tengo 43, entonces ya pasé por muchos proyectos y cosas y tengo cierta experiencia, entonces a muchas empresas les sirve contar con mi asesoramiento y, bueno, no solo en lo que es inteligencia artificial, sino en general, ¿no? Así que eso por un lado, y bueno, también desde un tiempo a esta parte con lo que es la formación, porque a partir del boom de la inteligencia artificial empezó a surgir mucha cantidad de demanda. O sea, como te decía, yo cuando empecé con el podcast de inteligencia artificial, la inteligencia artificial era un tema que no le interesaba prácticamente a nadie. Entonces, era otro mundo. No existían los grandes modelos de lenguaje, no era tan accesible, necesitabas para hacer proyectos de machine learning, desarrollo en cuanto a científicos de datos, ingenieros de datos. Era una inversión muy grande hacer este tipo de proyectos, entonces quizás estaba más enfocado a empresas grandes y igualmente, por más que sean empresas grandes, había que lograr que quieran hacer esa inversión y bueno, había que ver que sea algún problema a solucionar donde haya un retorno de la inversión. Entonces era otro tipo de proyectos
y otro tipo de clientes. Después, con la democratización de la inteligencia artificial, con la llegada del chat GPT, bueno, ahí cambia totalmente y empieza a haber interés, cosa que antes no. Entonces, lo que noté ahí es que no había suficiente cantidad de personas preparadas para ayudar a las empresas a introducir esas tecnologías y ahí empezó el tema de la formación. Ah, ah. Buenísimo. Sí, sí, tiene todo sentido. Me causa curiosidad y voy a retomar tu época en la que tenías una empresa con otros socios, una consultora con 70 empleados. Entiendo que era en Argentina. Ujú. ¿Cómo se maneja una empresa en Argentina con la economía tan cambiante que hay en Argentina, con esta inflación desmesurada, Es decir, es algo que como emprendedor siempre me he preguntado, ¿no? Y tengo muchos amigos argentinos, incluso tengo familia en Argentina, y, y claro, los veo que lo han normalizado a nivel individual, porque pues, supongo que es que no queda de otra. Pero como empresa es muy difícil. O sea, ¿cómo tú haces un contrato conmigo por servicios? ¿En qué moneda lo ponemos? ¿Y por cuánto tiempo? Porque es que lo vas a tener que revisar la semana que viene, porque si no, no vas a poder pagar tus nóminas, pero es que las nóminas también las tienes que revisar. ¿Cómo funciona esto? A grandes rasgos. Sí, o sea, eh, por así decirlo, tenés que pensar como que te convertís en malabarista, entonces estás haciendo malabares con las pelotitas y de repente te aparecen dos pelotitas más y tenés que seguir haciendo los malabares y de repente toda la sala está prendiéndose fuego y vos tenés que seguir haciendo malabares y, y bueno, eso es viéndolo desde el punto de vista así cómico, ¿no? Pero la realidad es que sí, tenés que manejar muchas variables. Los contratos se, tienen cláusulas de ajustes, entonces tienen que ir los montos actualizándose constantemente, lo mismo las nóminas. En cierto punto empezó a suceder, sobre todo a partir de la pandemia y en tecnología, donde en la pandemia todo lo que tenía que ver con tecnología explotó, entonces la demanda de personas, eh, de talento, de tecnología creció y también con la globalización empezó a hacer el trabajo remoto, entonces, bueno, quizás venían empresas de otros países a contratar talento argentino, que en ese momento con la moneda muy devaluada era muy conveniente, entonces las empresas locales eh, tenían difícil el retener o el poder seguir manteniendo el mismo talento ante ofertas del exterior. En nuestro caso, la empresa no solo tenía clientes de Argentina, sino también clientes de otros países, entonces ahí trabajás en otras monedas, pero bueno, lo que es en Argentina, todo con actualización constante eh, de los montos en base a inflación. Y bueno, nada, esas son las dificultades con las que uno convive y es parte del juego, que Total, sí, adaptarse sí. y seguir. No queda de otra, pero entiendo que tiene que ser hiper desgastante. O sea, estar en esta situación donde además de emprender tú, estás controlando una economía que no puedes controlar. O sea, y reaccionando constantemente a problemas que puedas tener en cualquier momento. Sí. Volvemos a tu nuevo emprendimiento, que entiendo que es más fácil, más manejable en este sentido. Me gustaría que explicaras cómo es la estructura tuya actual. ¿Estás tú solo? ¿Tienes gente delegada? ¿Tienes empleados? Ya has dicho que, por ejemplo, la edición del vídeo sí que la delegas y la tienes, entiendo que a un externo, ¿no? Que a un freelance que se dedica a eso. ¿Cómo funcionas? Bien, en lo que es la parte de consultoría, por así decirlo, dependiendo del proyecto, del cliente, en algunos casos estoy yo solo, en otros casos también tengo nada, gente que conozco yo del sector y que me ayuda, colabora conmigo para tomar proyectos. Entonces, ahí puede haber alguien que se encargue de desarrollar algo, o puede haber alguna persona que se encargue de la gestión del proyecto, de la comunicación con el cliente. Em, Así que dependiendo del proyecto y el cliente, lo manejo de una manera diferente. Y después, en lo que es el tema de la formación, ahí tengo también gente que me ayuda,
por ejemplo, un CSM, que es el Customer Success Manager, que es una persona que está revisando todo el tiempo, está manejando toda la comunicación con las personas para que tengan una buena experiencia. Muchas veces en lo que es formación surgen inconvenientes en las personas, ¿no? Digamos, todos somos humanos y nos pasan cosas, entonces quizás nos pasan cosas y no podemos estar siguiendo las clases o asistir, entonces, bueno, tengo una persona que se encarga de ir viendo cómo va cada uno, si tiene algún problema, si lo podemos ayudar de alguna manera, como para que, bueno, tengan una buena experiencia formativa y en lo que podamos colaborar o ayudar, eh, estar ahí eh, para eso, ¿no? Para, al fin y al cabo, poder lograr nuestro objetivo, que es formar personas que puedan ayudar a empresas a introducir la inteligencia artificial. Para un pequeño emprendedor, emprendedores digitales es la mayoría del público que tenemos aquí. ¿Cómo funciona o cómo le explicarías herramientas o qué consejos le darías sobre inteligencia artificial? Más allá de ChatGPT, es decir, ahora mismo yo con quien hablo, ChatGPT es el asistente, está todo el mundo igual. Eh, Luego entraremos a ver si es mejor ChatGPT u otro desde tu punto de vista, pero más aparte de ChatGPT, ¿qué inteligencias hay? ¿En qué nos podemos apoyar? ¿Qué tipos de herramientas crees que son útiles para el emprendedor digital que puede estar creando contenido, que puede estar administrando cursos o comunidades o que necesita hacer facturas, todo esto? Bien, hay como un combo de herramientas que para mí es súper útiles, dependiendo, ¿no?, de lo que vayas a hacer, pero em, hay famosas como Make, que no sé si la conoces, make.com, que es eh, una herramienta que te permite de manera visual automatizar secuencias de pasos que uno haría manualmente o conectar aplicaciones entre sí. Ese tipo de cosas ahorran mucho tiempo. Vendría a ser Entonces, como Zapier. claro, exacto, Make, Zapier, y son así muy parecidas. Bueno, esas herramientas que existen hace muchos años y mucho antes de que existan los grandes modelos de lenguaje, empezaron a incorporar la posibilidad de meterles un chat GPT en el medio, por así decirlo. Entonces, capaz, usando Zapier o Make y metiendo chat GPT en el medio, puedes empezar a hacer cosas más interesantes, como que, no sé, te doy un ejemplo, algo que usaba yo. Yo en la consultoría, en el sitio web, tenía un formulario donde potenciales clientes eh, respondían algunas preguntas para entender de qué iba su negocio y, bueno, algunas preguntas que me ayudaran a mí ir a una primera reunión con algo de información para que sea más productiva la reunión, ¿no? Entonces, a partir de ese formulario que cargaban, podés disparar una automatización que tome esas respuestas y hasta quizás las pases por un chat GPT que haga cierto análisis con esos datos y que te dé una información más procesada de la información del cliente. Como te digo eso, que podría llegar a ser, la imaginación sumada a estas capacidades que te permiten estas herramientas hacen que, bueno, prácticamente puedas hacer una infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque Claro, estás... se me Sí. ocurre algo que lo veo muy inteligente, que sería pasas un formulario, lo pasas por ChatGPT, sacas las conclusiones y lo siguiente sería enlazarlo a contactar directamente al usuario si ha recabado correo electrónico o, por ejemplo, WhatsApp, Ujú. mandarle un mensaje de WhatsApp conectado a un chat que ya está totalmente integrado con la información de tu negocio. ¿Crees que esto se podría hacer con este tipo de herramientas? Sí, 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 totalmente. Esa podría ser una, como te digo. Lo más interesante es tener el conocimiento del negocio, que eso por lo general lo tiene el emprendedor o en mi caso los clientes, y después ver cómo trasladamos eso al abanico de herramientas y bueno, ahí haces el match entre las oportunidades y lo que podrías hacer. Pero con imaginación le sumamos un poquito de inteligencia artificial y se pueden hacer montones de cosas. Entonces, ahí lo que haces es empezar a ahorrar tiempos.
y bueno, eh, eh, quizás solo ahorras tiempo, pero quizás en otros casos mejoras la experiencia del cliente porque respondes más rápido, y bueno, todo, siempre tenés el tema de tiempo, calidad, la verdad es que Algo no solamente es el ahorro, sino es la proactividad en algo automatizado. Es decir, eh, muchos emprendedores que venden servicios o infoproductos generan contenido y esperan que el cliente llegue y ya está. O sea, no hay ujú, una proactividad de venta, lo que diríamos un closers de venta en productos bajos. Si no, pues o se organizan lanzamientos y a partir de aquí se genera de alguna manera un setter, un closer y haces un embudo, ¿no?, que termine cerrando ventas. Claro, si la IA te permite de manera activa ir a buscar este cliente constantemente o resolver sus dudas, eh, pasarle procesos, darles pruebas gratuitas de productos, todo este tipo de cosas, entiendo que no es tan complicado de programar esto y que ahí sí que no solo estás ahorrando tiempo al equipo, sino que estás creando funcionalidades nuevas que permiten aumentar tus ingresos, aumentar tus ventas, etcétera, etcétera. tal cual. O sea, hoy existen herramientas que pueden ir a, a la web y empezar a buscar, no sé, buscar empresas de cierto sector en tal región y empezar a traerse la información, cargar eso quizás en una planilla, después ir recorriendo uno por uno a los de esa planilla y de manera automatizada enviarles un mail con algún acercamiento. Pueden también darle algún link para una reunión o incluso puedes tener algún chatbot que pueda estar entrenado con la información de tu emprendimiento o lo que sea y responda preguntas. Realmente es la imaginación y buscar, bueno, qué herramienta me puede ayudar a llevar esto adelante. Y después hay directorios donde podés buscar herramientas de inteligencia artificial que ya hay miles y miles, o sea, estamos hablando de más de 10.000, decenas de miles de herramientas, y ahí podés buscar por el problema a resolver, o podés usar alguna de estas otras que son más genéricas como Zapier, Make, N8N, donde podés diseñar flujos, o bueno, hay otra que se llama Lindy, donde podés hacer estos flujos de automatización con inteligencia artificial. Y bueno, Claro, a mí lo que creo que me sucede. Y dentro de lo que cabe, yo soy alguien que, oye, muy metódico y estoy dedicando tiempo a investigar distintas herramientas, a hacer pruebas con inteligencia artificial y demás. Pero que entiendo que al pequeño emprendedor le pasa es que justamente hay miles y miles de herramientas, muchas hacen lo mismo entre ellas, salen nuevas funcionalidades. Ahora, por ejemplo, estamos grabando esto, que es inicio de junio del 2025. Está todo a tope en redes de cómo crear contenido para redes y mostrarte tú y vídeos y demás. Pero claro, de golpe hay infinitas IAs haciendo, prometiéndote lo mismo, no sabes cuál es la que funciona y la que no. Yo, por ejemplo, he probado varias y muchas no funcionan bien. O sea, es que no funcionan. Le pides, pues como pasaba con Midjourney al inicio, ¿no? Le pides que genere algo y el servidor está tan petado que no tira. Y te mm, dice, no, un error, tal, no sé qué. Y dices, bueno, incluso en las versiones de pago. Entonces, va todo tan rápido que abruma, es decir, uno, nunca lo pillo. O sea, nunca estoy en la cresta de la ola, siempre voy por detrás. Pero bueno, que es mejor ir por detrás a no ir. Y dos, es que no sé con qué tabla tengo que surfear esta ola, porque hay tantísimas opciones y además casi ninguna gratuita ahora, que esto no sé si lo compartes o no. Entonces, como emprendedor, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es? Porque si no es que me paso el día probando herramientas nuevas que la mayoría no me sirven. ¿Cómo podemos estar filtrando y utilizar aquello que sí que nos funciona en esto que cambia tan y tan y tan rápido a una velocidad tan rápida? bueno, está buenísimo el tema que traes y hay como varios como subpreguntas, ¿no? Yendo primero a la más rápida de responder, que vos dijiste que muy pocas son gratuitas.
Y esa es interesante porque la inteligencia artificial realmente es costosa. Entonces, por eso es que eh, las herramientas pocas veces son gratuitas o quizás está, no sé, Meta, Google, OpenAI, estos monstruos que sí pueden dar un servicio gratuito, pero otras herramientas más chicas no tienen esa capacidad porque realmente mantener todos estos servidores y entrenar esos modelos cuesta millones y millones de dólares. Entonces, por eso de los costos, ¿no? Ahora, por otro lado, el tema de que está saliendo algo todo el tiempo. Eso es una realidad. O sea, la inteligencia artificial es una tecnología exponencial donde el crecimiento no es lineal. Entonces, la aceleración que produce es que todo el tiempo vaya saliendo algo nuevo. Y contra eso no hay nada que podamos hacer. Simplemente yo lo que diría es em, filtrar lo que se conoce como filtrar la señal del ruido, ¿no? O sea, todo eso es un ruido abrumador que si lo intentamos seguir todo lo que pasa va a ser imposible porque suceden demasiadas cosas. Y hoy que estamos en este mundo de TikTok, el mundo de la atención, donde tenemos muchísimos estímulos y todos están queriendo ganar nuestra atención y usan trucos, no sé, ves los reels y una persona te está hablando mientras se saca la remera y ese tipo de cosas que hacen para llamar la atención. O sea, nos están bombardeando la mente. Entonces, yo creo que todo ese ruido hay que tratar de eliminarlo. No soy muy usuario de las redes sociales y después lo que hago yo es seguir la información de empresas que para mí son las que marcan el camino. Entonces yo me miro, eh, el, me leo los artículos que publica Google, me leo los artículos que publica Meta, me leo los artículos que publica OpenAI o las principales tecnológicas y después quizás miro alguna que otra cosita interesante que haya visto por ahí que me llame la atención, pero trato de no seguir todo el ruido que hay por ahí. Ahora, lo que yo le diría a alguien que emprende y que tiene que buscar herramientas es, centrate en el problema que vos quieras resolver, busca o probá algunas herramientas, tratá de encontrar reviews o incluso algún sitio que se especialice en eh, evaluar herramientas. Hay empresas como Gartner, que es una de las grandes consultoras a nivel mundial, que se especializan en analizar tecnologías y empresas y pueden decirte eh, qué herramientas son potentes. No, no va a estar la última inteligencia artificial que es lo que el youtuber de turno te quiere vender porque tiene un link de afiliados y lo que sea, sino que hay estudios mucho más serios con análisis hechos por profesionales que se dedican a eso. Y bueno, en lo que son modelos de inteligencia artificial, hay sitios especializados con rankings confiables de los modelos. Bueno, tratar de centrarse en el problema que quieran resolver y no estar cambiando todo el tiempo de herramienta. O sea, eh, tomarse el trabajo una vez de hacer un buen análisis y una vez que probaste un par, leíste comentarios de gente confiable y, y te decís, bueno, esta es la que voy a usar, vayas con esa y le des a fondo, porque si no, vas a estar saltando de caballo eh, a la mitad del río y no es lo que va. Perdés más tiempo en todo eso que en lo que te estarías ahorrando por usarla. Y eso, Total. no mucho más, pero yo me baso cuando analizo cosas, me baso en información confiable y bueno, elimino todo el ruido, que es esto que te digo. Muchas veces me llegan clientes con cosas que ven de YouTube y lo que no entienden es que en YouTube casi todos están tratando de hacer contenido llamativo y, y ponerte un link de afiliado. eh, y bueno, quizás esa herramienta no es la mejor en la realidad. Sirve para esa demo que te mostró el youtuber, pero después,
cuando la querés usar en el negocio real, pasa esto que decías vos, te falla, bueno, Sí, sí, ese tipo de totalmente. cosas. Voy a romper una lanza a tu favor, y es que yo creo que con lo de la IA nos sucede mucho como con el diseño web, y otras, o con ser community manager y demás. Creemos que tenemos que hacerlo nosotros, como emprendedores, ¿no? Un emprendimiento pequeño y, y igual que yo me hago la web o me llevo las redes o publico los podcasts, ¿no? Pues pienso que también me tengo que hacer las automatizaciones, integrarla ahí a mi negocio y demás. Y creo que lo más inteligente aquí es justo hacer lo que tú has dicho, pero no hacerlo yo, contratarte a ti. O sea, para esa es la figura, o sea, del consultor de IA, porque ganas mucho más tiempo en algo, que es lo que estabas diciendo hace un momento. Si no, yo no llego. Yo no llego a hacer todo lo mío y a ver qué cojones es, cómo funciona la IA y qué es lo que necesito y probar las herramientas y ver que todo funciona y demás. Prefiero tener a alguien que entienda lo que está haciendo, que entienda mis problemas y decirle, oye, búscame la solución a esto, ¿no? Creo que es hacia donde va a ir y esto está muy guay porque va a abrir una nueva profesión, una profesión de consultor de IA, o sea, que ya existe, pero que realmente pues también dentro de nada estoy seguro que van a empezar a salir todo de chavales de 18 años en las redes sociales Ya están, ofreciendo... Ya está, ya. ya Yo, están, ya están. yo, por suerte, ya también no paso mucho tiempo en redes porque me abruma, me satura esto que tú estás diciendo, ¿eh? Que al final ves cómo están intentando captarnos la atención constantemente. Me da cierto miedo el, la exponencialidad que tiene esto. O sea, lo entiendo perfectamente, es desde que se empezó a generar IA, que ya era capaz de crear código y pues esto va cada vez más rápido, no va a tener ningún tope, o sea, no hay un techo en esto. eh, con un poco de suerte es tal el avasallamiento que hay que se cargan las redes sociales y nace otra cosa, porque ya va a ser Mm. infumable lo que hay ahí dentro, ¿no? Porque ya pasa, ahora mismo todo lo que son las granjas de bots y todos los líos que hay para manipular las redes sociales ya están sobrepasando a las propias redes sociales y manipulando el contenido que la gente está viendo, ¿no? Entonces, llegará un punto en el que todo esto puede que sencillamente al usuario le deje de interesar. Le diga, hostia, es que ya no me aporta nada esto, solamente es como ver muchos anuncios seguidos y nazca otra cosa que no sabemos todavía lo que es. Creo que nos viene un mundo muy complejo y a la vez emocionante porque avanza demasiado rápido, pero que también es muy retador para el emprendedor y sobre todo para el emprendedor digital que todavía está arrancando. Yo quizás, como tú, formamos una primera generación de emprendedores digitales. Cuando arrancamos los podcasts no había nadie haciendo podcasts, nadie en comparación a lo que hay ahora y probablemente lo que habrá después. No había yo inicié con un blog hace muchísimos años. Éramos pioneros en esto. Ahora mismo hay mucha gente que entiende que el negocio digital te da la libertad de tiempo, movimiento bueno, deslocalización completa o horario incluso, pero sienten que van tarde. Y sienten que la gente va a un ritmo tan rápido que es imposible de tomar, ¿no? ¿Cómo crees que sería el enfoque para alguien que todavía no ha emprendido, pero que sabe que quiere emprenderlo? Yo, por ejemplo, ahora en el programa de emprendedores que tenemos, hay personas que son nutricionistas y quieren dar pues, un servicio de nutrición online, que es algo que hace 5 años era súper sencillo de montar, pum, 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 y tienes un negocio montado. Ahora hay tal volumen de todo que entiendo que les aterre, que digan, hostias, que soy incapaz de todo esto. Sí, puede suceder eso. Yo creo que al contrario, digamos, en lo que trataría de centrarme es en entender bien cómo la tecnología puede ayudarme y cómo puede ser un habilitador a hacer las cosas mejor y más rápido y, y agregar más valor y cómo diferenciarme y abrazaría, bueno,
abrazaría la tecnología y abrazaría el cambio, a ver cómo lo puedo usar a mi favor. Entonces, eh, quizás me pasa a veces, me contratan a veces empresas tradicionales, ¿no? Empresas que quizás eh, ahora es una segunda o tercera generación que maneja el negocio, o sea, empresas que se crearon hace muchos años, que fueron pasando de abuelos a padres y a hijos, y quizás tienen procesos o tecnología un poco obsoleta. Y bueno, empiezan a ver lo de la inteligencia artificial y dicen, esto necesitamos ya, porque quizás están haciendo todo manual, tareas repetitivas o incluso tareas duplicadas, porque como usan tecnología que está un poco obsoleta, usan ese sistema porque es el que vienen usando hace 20 años, pero después pasan todo un Excel porque el Excel les permite eh, ser más dinámicos, entonces eh, tienen una tarea duplicada porque cargan las cosas dos veces o cosas por el estilo. Y viene la inteligencia artificial y se agarran la cabeza. Entonces yo a veces veo esas empresas y digo, este mismo negocio lo empieza alguien mañana, o sea, un empleado de esta empresa que la vea, digamos, empieza el negocio mañana, tiene todo el conocimiento de la empresa, del negocio y de todo. Si le sumas un plus de que le sume tecnología, va a decir, esto que nosotros lo hacíamos de esta manera, que éramos improductivos, ahora lo voy a hacer con esta tecnología y lo voy a hacer mucho mejor y mucho más rápido, y quizás le termina comiendo el mercado o el negocio a la otra empresa que está hace un montón de años. Porque es el efecto Kodak, ¿no? Blockbuster, ese tipo de cosas. O sea, cambiar algo que ya está hecho y que ya tiene muchos años por algo nuevo es un esfuerzo grande. ¿Por qué? Porque tenés que migrar un montón de datos, tenés la historia, los procesos están armados alrededor de eso, la gente conoce eso. En cambio, cuando vos estás empezando de cero, podés elegir lo que vos quieras para hacerlo. Entonces, a un emprendedor que quiera empezar, yo le diría, eh, dedícate a ver bien cuál va a ser tus herramientas, en base a qué vas a construir tu negocio, y si podés, trata de hacer lo que se dice AI first, trata de ver de entrada dónde podés usar inteligencia artificial y usala, porque ahí ya le vas a estar eh, sacando ventaja a un montón de otros que ya estaban antes en el mercado y que vienen haciendo las mismas cosas que como las venían haciendo hace años. O sea, Me hay una recuerda, oportunidad enorme de hacer una total, disrupción en los mercados. me recuerda a lo que hemos estudiado sobre los inicios de la era industrial. O sea, al final, cuando todo eran talleres manuales y mecánicos, ¿no? De golpe llegó la industrialización. Y seguro que había gente que decía, no, es que llevamos 500 años tejiendo así. Y dices, ya, bueno, pero pues, ese te va a comer el pastel porque lo va a hacer diferente. Entonces tú verás lo que haces, si quieres seguir como estás, perfecto, pero el otro tiene una capacidad productiva 20 veces la tuya a un menor coste, ¿no? Y entiendo que es tal cual, que es eso. Lo que pasa es que, claro, en ese momento, las personas que están viviendo ese proceso de cambio de la historia, muchas no eran conscientes de que era algo histórico que estaba cambiando la manera que funcionaba la humanidad, ¿no? Y, y es esta misma perspectiva actual, que la mayoría de gente no es consciente y probablemente en una empresa como la que acabas de describir, la generación anterior que esté jubilada, ¿no? Y diga, hostia, esto es un mundo, qué rollo, qué difícil, tal, pero ya, eh, o lo haces o lo va a hacer el vecino y entonces tú pasarás a ser no competitivo y por lo tanto quedarás obsoleto tarde o temprano. Entonces, ante esto tienes dos opciones, o te anticipas o reaccionas, ¿no? Y ya estamos reaccionando, de hecho. Y hay mucha gente que se ha anticipado. Es curioso y es... claro, cuando lo ves desde esta perspectiva es un momento histórico para la humanidad. Sí, sí, sí. O sea, estamos ante lo que le dicen, ¿no? Una revolución, o sea, la cuarta revolución, y claramente estamos yendo hacia un mundo donde eh, probablemente muchas cosas sean muy distintas a como se hacían antes. No sabemos cómo va a ser el futuro, o sea, nadie
puede decirte cómo va a ser, porque está sucediendo todo tan rápido y con cambios tan grandes que realmente es muy incierto, pero lo que es seguro es que muchas cosas van a cambiar. Y mm, la velocidad del cambio no va a ser comparable a ninguna otra época, por esta aceleración que hablábamos, de esta tecnología exponencial. ¿Tú que estás dentro, no te da cierto miedo o respeto el cambio que pueda haber en cuanto a coerción de libertades, a guerras, a problemática social? No a corto plazo, pero si pensamos a 20 años vista, ¿no? A 30 años vista, que sé que es imposible, pero la imaginación todos la tenemos y todos hemos visto Yo Robot y no sé cuántas otras películas, ¿no? Que explican pues eso, ¿no? Un mundo eh, controlado por la IA y sobre todo con el análisis actual que se puede hacer de la política global y en el que ves que los estados están intentando mantener un sistema, ¿no? Y aferrarse a un sistema y bueno, pues cada país tiene su propia idiosincrasia, pero es evidente que países van a utilizar inteligencia artificial a niveles militares, represivos, de control social, de ordenamiento de personas, etcétera, etcétera. Esto lo vemos todos y negarlo, vamos, es que no tiene ningún sentido. Tú que estás desde dentro, ¿no te da cierto respeto decir, hostia, para mis hijos les va a quedar un mundo complejo, pero es que para mí también ya, a lo mejor dentro de 10 15 años, tenemos complicaciones? Sí, la realidad es que es muy incierto. mm, Sí, me da respeto. Trato de ver la visión positiva, o sea, espero que seamos inteligentes y podamos usar todo esto para el bien. O sea, para mí los mejores usos que le podemos dar van a tener que ver con salud, con encontrar curas a enfermedades y mejorar la calidad de vida de las personas. Trato de centrarme en eso y no en la visión apocalíptica, porque esa creo que no me llevaría a ningún lado. Lo dejo para los eh, politólogos, para la gente, filósofos y sociólogos y ese tipo de profesiones. Yo en lo profesional me centro más en lo que tiene que ver con eh, las tareas en la productividad de las empresas y en ese tipo de cuestiones administrativas. Hacia mis hijos espero que eh, cuando crezcan encuentren un mundo mejor de lo que fue el nuestro, con mejor calidad de vida y mejores eh, expectativas. Y bueno, si todo va por el camino malo, que sea lo que Dios quiera. Sin lugar a dudas es la mejor de las opciones porque lo otro es algo que está totalmente fuera de tu control. Por lo tanto, a lo mejor anticiparlo un poquito, pero que si no, sencillamente no tendrías paz mental. Mm. Eh, Pocho, me está gustando muchísimo esta charla que estamos teniendo y quiero utilizar este tramo final de ella para volver más a un formato clásico de lo que son los podcasts de emprendedores de éxito. Conocerte un poco más y que nos hagas recomendaciones personales como emprendedor. Así que, si te parece, vamos primero con una pregunta clásica, obligatoria de este podcast, que es, ¿qué tres libros te han influenciado o has regalado más y por qué? Bien, em, hay, hay un autor particularmente que es argentino, es una persona que tuvo cierto éxito en el mundo de los emprendedores, que se llama Andy Freire. Andy Freire tiene un par de libros que a mí en su momento a los inicios me sirvieron mucho. Uno se llama Pasión por Emprender y otro se llama Libre. Esos libros a mí me gustaron mucho y me sirvieron muchísimo. Y después hay un libro que también me gustó mucho, que se llama Si no está roto, rómpalo. No es un libro muy conocido, creo yo, pero cuando lo leí me encantó. Y es un poco de historias vendría a ser como dar vuelta a la tortilla, un pensamiento lateral. ¿Qué cosas hicieron algunas empresas o
no solo empresas, digamos, pero qué cosas hicieron personas de manera diferente que eran quizás inimaginables y tuvieron un impacto positivo muy bueno. Y ¿Cómo pensar fuera de la caja, no? Sería, o sea, un claro, exacto, pero contado con casos reales. Y hay muchos, muchos ejemplos de veces en donde se aplicó. Quizás en empresas y quizás en otros ámbitos. Quizás en, en mirar algo de una manera diferente en los deportes. Y muestran cómo quizás eh, hubo un cambio de reglas en un deporte y de repente un equipo en el primer partido que hubo después de eso ganó 100-0 porque aprovechó ese cambio y el otro equipo siguió jugando como venía jugando antes. Eh, Hay un ejemplo muy chulo de esto de salto de altura, ¿no? Que al principio, hace años, todo el mundo saltaba de frente y hubo uno que claro, decidió saltar de reversa y claro, batía todos los récords y ahora todo el mundo le imita, ¿no? claro, creo que ese ejemplo está en el libro, creo que también. Seguro, Pero segurísimo, hay porque es muchísimos y muy muchísimos de conocido. Qué bueno, ese tipo de ejemplos buenísimo, que men. ese Me libro también gusta, me gustó mucho. me gusta y me Eh, gusta mucho que hayas escogido a un autor argentino que probablemente es menos conocido que los clásicos de Estados Unidos, ¿no? Así que 3 libros que anotar para leer, que creo que son muy, muy interesantes. Eh, Pocho, me gustaría conocer un poquito más cómo funciona tu día a día. ¿Tienes algún tipo de rutina establecida sí o sí desde que te levantas un día normal? ¿Cómo funciona? ¿Tienes horarios de trabajo? Como emprendedor, ¿cómo funcionas? sí, sí, sí. Tengo mi rutina, por así decirlo, que empieza despertándome y preparando a mis hijos para llevarlos al cole, el desayuno, el uniforme y todo eso, llevarlos, traer, bueno, volver a casa. Y ya ahí, digamos, empieza la otra etapa más laboral. Como tengo hijos chicos, entonces necesito tener una rutina porque digamos, tengo que aprovechar para trabajar cuando ellos están en el cole, así después puedo pasar tiempo con ellos y hacer otras actividades. No, antes cuando era más joven y no tenía hijos, quizás eh, era diferente, trabajaba de noche, o sea, hacía otro tipo de cosas que ahora ya no son convenientes. Entonces, nada, una vez que vuelvo, eh, ahí sí me preparo la típica bebida argentina, el mate. eh, Me preparo el mate para arrancar la mañana, quizás. De, de hecho, se me ha hecho raro que no te he visto beber mate en ningún momento de toda la entrevista. Bueno, no, Eh, lo tengo acá ah, porque no quería en la aguantando, entrevista, sin problema. pero sí, sí, esto es el acompañante de todo el día acá. El mate está siempre presente y trato de, en lo posible, hacer algunos minutos de respiración que me sirven como para iniciar el día y inmediatamente después de hacer esos minutitos de respiración, tomo una nota y escribo como algunos pensamientos. Lo que me fue interrumpiendo la mente mientras trataba de concentrarme en la respiración. Entonces, descargo en una nota esas cosas, qué pensamientos me estuvieron invadiendo, eso me ayuda un poquito a liberar la mente. Y ya después sí, hago un, un horario, digamos, de trabajo hasta la tarde y bueno, ahí ya eh, cierre y vuelta a las actividades familiares, a llevar a un hijo a fútbol o las compras y ese tipo de cosas. Me ha gustado mucho el ritual que has contado de la respiración. Yo es algo que también estoy haciendo. Y el luego bajar. Yo, justo antes de entrevistarte, he ido a una clase de yoga y estaba haciendo meditación y no podía concentrarme. Estaba todo el rato y sacando pensamientos y tal. Y lo hablaba, ¿no? Con mi profesora y digo, no sé hoy qué me pasa, que tengo la cabeza hecha una nube. Y yo empecé a hacer respiración a causa de crisis y entiendo que eso es algo que, con lo que he visto con todas las entrevistas que he hecho a emprendedores, todos hemos ido encontrando herramientas y para mí la respiración fue clave en ella como respuesta a soluciones necesarias a necesidades que teníamos debido a estrés, Mm, ansiedad, emprendimiento, etcétera, etcétera. No, total. no me hace falta no quiero indagar en cuál es el motivo, pero sí que te quiero hacer una pregunta al respecto, a ver si tú tienes una solución, porque aquí han salido muchas y muy variadas.
cuando te estresas, cuando hay algún momento en el que el emprendimiento o el día a día o lo que sea, hay una situación que te saca de tus Mm. casillas, por decirlo de una manera, ¿tienes algún mecanismo para volver, para decir, oye, he aprendido que para que no se haga una pelota más grande y se vuelva todo el día absurdo e inútil, hago esto y entonces ya luego reencamino? ¿Tienes algún tipo de herramienta así? Sí, yo lo que hago es salir a caminar. Agarro y me voy a caminar y y camino. Y camino y camino, y eso al final me vuelve a traer, digamos, a mi lugar. Es como que me despeja la mente el caminar. ¿Escuchas podcast o algo mientras estás caminando o en ese momento caminas sin nada? Sí, suelo escuchar podcast cuando camino, pero cuando estoy así, que voy a caminar, digamos, porque estoy Por necesidad. muy estresado, ahí no escucho nada. O sea, trato de no meter más información en mi cabeza, sino al revés. eh, Caminar para no pensar en nada. Vamos con otras tres preguntas clásicas. La primera es, aparte de la IA, ¿qué invento, aparato o tecnología ha supuesto un cambio positivo en tu vida y cómo? Interesante. Yo creo que Internet fue un antes y un después. O sea, eh, no sé si iba para ese lado, pero a mí me cambió, Internet cambió mi vida, cambió el mundo. O sea, creo que es uno de los mejores inventos de la humanidad. Totalmente. Y los que vivimos esa transición, ¿no? Siendo jóvenes nos acordamos de cómo era antes y cómo fue durante y después. Muy bien. Y la siguiente, ¿alguna compra reciente de menos de 100 euros, 100 dólares que recomendarías encarecidamente? Algo que hayas comprado y digas, hostia, esto se lo estoy recomendando a todo el mundo. Puede ser cualquier cosa. A ver, no es muy tecnológico, pero acá en Argentina en este momento que se vino la época de frío, yo soy una persona que tiene muchos problemas eh, de circulación en la sangre y los pies se me enfrían muchísimo. Entonces, tengo eh, mi bolsita de agua caliente que me pongo en los pies y eso nada, es clave. La verdad que me eleva el nivel de calidad de vida muchísimo y es muy económica. Siendo tú un tío tecnológico, ¿no crees que haya algo, porque eso es muy antiguo, ¿no crees que haya algo, yo qué sé, que esté con inteligencia artificial, que vaya midiéndote la temperatura y siempre te mantenga perfecto o algo así? Y si no, te invito a que lo saques, o sea, porque, vamos, sería un inventazo. Es que yo soy partidario de que la tecnología tiene que ser utilizada cuando realmente aporte algo diferencial. Y en este caso, este invento de, de cientos de, de años sigue funcionando a la perfección, la verdad. Y es muy económico. O sea que no creo que haga falta eso. Eh, Te dije esto porque me dijiste de lo último que compré y Sí, 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 me parece esto fue de lo último y de hecho le regalé uno a mi mamá también porque tiene el mismo problema que yo y la felicidad que tuvo cuando se lo di. Aparte son unas muy lindas que vienen ahora con un, vienen como con un suétercito de tejido y nada, un diseño ahí. buenísimo. Muy bien. No, no, de hecho, aquí todo el mundo me ha recomendado cosas de lo más inverosímiles, así que está genial, vamos Te recuperando. digo Claro, una más si me permitís, pero claro. esta es muy argentina, pero este mate que tengo acá, que no es el típico mate tradicional que se usa en Argentina, sino que son unos más modernos, estos son mates térmicos, que ahora, en estas épocas de frío, hace que la yerba aguante más tiempo caliente y que no se te arruine la yerba y puedas seguir tomando por más que estuviste un ratito sin tomar. Este también es una gran inversión porque nada, lo peor que te puede pasar es estar trabajando, olvidarte que tenías el mate y que cuando vayas a tomar esté Esté frío y frío. tengas que ir a cambiar la yerba y todo eso. Bueno, de esta manera te dura más el mate. Buenísimo. Y por último, la pregunta de cierre de todas las entrevistas.
Si tuvieras la opción de poner una pancarta muy grande en un lugar muy visible, en, en la plaza que sea que te puedas imaginar, donde pase mucha gente, ¿qué pondrías en ella y por qué? Pondría, seamos más humanos, que en esta época es lo que no tenemos que perder, es lo que nos va a diferenciar de los robots y de las máquinas. Entonces, eh, seamos más humanos. Me parece un muy buen mensaje para cerrar este episodio. Pocho, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayas tenido un buen rato. Vamos a dejar en la descripción todos los enlaces para que te puedan encontrar, pero igualmente si quieres decirlo de voz, dónde te pueden encontrar y, y la gente que quiera saber más de vos, cómo te contacta. Buenísimo. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por haberme traído. Disfruté muchísimo la conversación, muy entretenida, muy divertida. Y si alguien quiera saber más de mí, puede buscar en cualquier buscador Pocho Costa o en el podcast particularmente, Inteligencia Artificial Pocho Costa en Spotify y ahí le va a aparecer. Ahí les aparecen mis redes, mi sitio, todo. Muy bien. Pues ya sabéis, id a contactarle y escuchad el podcast que realmente merece la pena, se aprende mucho. Un abrazo, Pocho. Hasta la Bueno, próxima. gracias.